En la década de los 70 y años posteriores adquirió muchísima popularidad un fenómeno bastante llamativo, bastante sorprendente, que prometía la curación de determinadas enfermedades y determinadas dolencias que eran imposible de curar por otras vías. Además, la escenificación de aquel fenómeno visualmente era muy impactante. Se trataba de una operación, pero fuera del ámbito del quirófano, muy alejado de la medicina ortodoxa y convencional. Una serie de dotados, o supuestos dotados, introducían sus manos en el cuerpo de los pacientes y veíamos cómo sangre, objetos extraños salían después del vientre principalmente de esas personas. Lo curioso es que esa cirugía, entre comillas, apenas dejaba marca, ni cicatrices, ni era necesaria anestesia para llevarla a cabo. Estamos hablando de la cirugía psíquica, insisto, un fenómeno que adquirió mucha popularidad en según qué sectores, entre los 70 y los 90, y cuyo país de origen es precisamente Filipinas. Un lugar en el que se dio un contexto muy concreto para que se desarrollaran estos sanadores, que rápidamente fueron acusados, obviamente, de fraude, y sus trucos fueron desmontados. Pero no fue bastante, porque siguieron operando y siguieron atrayendo un turismo de la salud masivo a determinados lugares en los que ni siquiera eran condenados ni perseguidos, como sí pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tuvieron muchos más problemas. Hoy, en El Dragón Invisible, queremos rescatar este fenómeno de la cirugía psíquica con alguien que lo vivió y lo investigó muy de cerca. Pero no vamos a hablar solo del fraude o lo paranormal de este fenómeno, sino que vamos a tratar de entenderlo, comprenderlo y explicarlo en un contexto que nos hace pensar y nos hace analizar el espiritismo, el curanderismo y determinadas prácticas similares. ¿Os apetece saber más? Pues comenzamos. Pues tal y como ya hemos adelantado en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible tenemos la intención de analizar en profundidad un tema que dentro del campo de las anomalías, de los fenómenos extraños o considerados paranormales por algunos, estaba hasta cierto punto olvidado. Un fenómeno que además en radio es complicado porque es un fenómeno que tiene mucho impacto visual y podréis encontrar y compartiremos en redes pues todos los vídeos que uno puede encontrar por la red sobre los cirujanos psíquicos, pero hoy lo queremos abordar desde dentro, entre comillas, con la perspectiva de alguien que durante muchos años estuvo en el país de origen de este fenómeno, que además tuvo la oportunidad de charlar con algunos de los cirujanos psíquicos más populares, no solo con ellos, sino asistir a sesiones, diferentes sesiones, hablar también con algunos de los pacientes que se sometían a estas extrañas y misteriosas cirugías, y desde luego, pues también con aquellas voces críticas con respecto a este fenómeno. Pero más allá de el fraude o no que supone la cirugía psíquica, que como ya podéis imaginar, y vamos a hacer un spoiler desde el principio, obviamente es un fraude, es interesante abordarlo desde una perspectiva pues más cultural, desde una perspectiva más antropológica, en busca precisamente de una comprensión de por qué este fenómeno pues tuvo vigencia, sigue teniendo cierta vigencia y cómo se ha ido modernizando, porque además hablamos de un fenómeno relativamente reciente. Pero vamos a analizar y estudiar sus orígenes, su evolución y su impacto con un invitado que en El Dragón pues siempre nos hace muchísima ilusión recibir y saludar. Hablamos de Ignacio Cabria, licenciado en Antropología Cultural, máster en Cooperación Internacional y diploma de Estudios Avanzados en Antropología Social, que ha trabajado en distintos países para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Entre esos países está Filipinas, que hoy va a tener un protagonismo especial, y que vosotros ya sabéis muy bien en El Dragón que es autor de libros como Entre ufólogos, creyentes y contactados, que podéis conseguir de forma actualizada como Historia Cultural de los OVNIs en España, editado por Reediciones Anómalas, o su último trabajo, del que ya hablamos ampliamente aquí en El Dragón y que, bueno, pues es de reciente aparición,
que es Así creamos monstruos, editado por Luciérnaga. Pero hay una faceta que nosotros desconocíamos, un campo de estudio e interés de Nacho Cabria que nosotros no conocíamos y que estos días, pues buscando temas para el dragón, hemos encontrado, que es la de el interés y el estudio precisamente por este fenómeno de la cirugía psíquica, del que ha escrito varios artículos porque, repetimos, lo ha vivido y estudiado de cerca, además con esa mirada antropológica y esa mirada crítica que Nacho siempre aporta a los temas que estudia. En fin, vamos a saludarlo porque ya digo que siempre es un auténtico lujo. Nacho Cabria, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a los micrófonos del Dragón Invisible. Muy bien, gracias Jesús. Aquí estamos de nuevo, encantado. Ya sabes que a nosotros nos hace muchísima ilusión charlar y conversar contigo y que te agradecemos siempre enormemente que acudas a la llamada del Dragón con tanta disponibilidad. Y bueno, siempre para contarnos cosas interesantes. Pero repito lo que estaba comentando al presentarte, tanto a Juanjo Sánchez Oro como a mí, pues oye, nos sorprendió gratamente encontrarnos estos trabajos que tú dedicaste o que tú escribiste en su día, dedicado al tema de la cirugía psíquica, que ahora te preguntaré y ahora, bueno, pues definiremos un poco al detalle. Pero como digo, tú la viviste y la estudiaste desde dentro, además en el país original de este fenómeno, ¿verdad? Sí, fue durante un destino de 3 años y medio que tuve a finales de los 90 hasta el año 2000 en Filipinas. Y claro, pues me interesaron algunos temas muy interesantes que han marcado en cierta manera la antropología. El de los cirujanos psíquicos filipinos era uno, el otro era el de los Tasadai, que bueno, eso daría mucho para hablar también, el mayor fraude que se ha cometido en la historia de la antropología probablemente, ¿no? Y otros temas así, ¿no? Y bueno, quise entrar un poquito a conocer, más allá de las críticas escépticas y tal que se hacían del fenómeno, qué es lo que había de cultural, ¿no? Que es mi perspectiva, ¿no? Y así, pues bueno, pues conocí a los más populares y ahora podemos entrar en ello. Uh-huh. Y escribí en principio un artículo para la página web de Alejandro Agostinelli que se llamaba Dios, una página que ya ha desaparecido, era un artículo largo, ¿no? Y luego pues he escrito otro par de artículos para otras revistas, ¿no? Pero bueno, no he continuado más allá con este tema, un poco por la distancia, claro. A pesar de que he tenido otro destino de otros 3 años en Filipinas, de 2014 a 2017 estuve allí, pero el fenómeno ya de la cirugía psíquica estaba muy decaído ya para entonces. Porque Nacho, para hacernos una idea y enmarcarlo un poco en ese paréntesis de auge, como decía, es un fenómeno moderno que coge mucha fuerza precisamente en los años 60, 70 y más o menos hasta cuánto tiene ese auge, porque es verdad que se ha reducido un poco este fenómeno. Es que esto tuvo su generación, que fue, pues eso, los años 60 hasta, digamos, los años 90 fue su época de auge, cuando esos cirujanos psíquicos que mencionaremos, ¿no? Pues ya algunos han muerto y otros son ya ancianos y han cedido paso a otros, pues bueno, ya la gran época ha pasado, ¿no? Y aparte, entre todo esto, pues ha pasado muchas críticas escépticas, se han descubierto fraudes, varios de los cirujanos psíquicos han sido detenidos y procesados en varios países a los que han viajado por fraude, por ejercicio ilegal de la medicina y por otras cosas. Entonces todo esto ha hecho que el tema haya caído en el descrédito, no solo en el mundo en general, sino incluso también en Filipinas, ¿no? En cierto modo, ¿no? Pero de todas maneras, como fenómeno cultural muy vinculado con la tradición, con lo paranormal y con otras cosas, es muy interesante de analizar. ¿Cómo estás, Beatriz? Bien. ¿Te dolió algo? Varices. ¿Sin varices y la espalda? Se me pasó el dolor. ¿Se te pasó el dolor de la espalda? Hace 15 días, Beatriz Salomón viajó a Filipinas acompañando a su marido, el cirujano plástico Alberto Ferriol, que preside una fundación de cirugía reconstructiva junto a un equipo de médicos que también viajaron con ellos. Operan a niños pobres en Filipinas, con problemas de quemaduras y labios leporinos. Beatriz es la madrina de la fundación. Después de un agotador viaje de 36 horas, Salomón y sus acompañantes
fueron recibidos por la vicepresidenta en Filipinas. Beatriz Salomón comentó que tenía fuertes dolores en la espalda a causa del vuelo y de tantos años de hacer gimnasia. Y la vicepresidente le contó que en Filipinas existen unos sanadores psíquicos que curan y operan sin anestesia ni dolor. No cobran y lo único que hacen antes de intervenir a sus pacientes es invocar a Jesús. La actriz, impresionada, presenció operaciones a otras personas y decidió comprobar ella misma estas curaciones. Ingresó en una especie de quirófano espiritual, bajo la atenta mirada de su esposo cirujano plástico, que junto a ella avaló esta intervención. Salomón asegura que le quitaron sus dolores de espalda y de paso operaron sus varices. Memoria, en exclusiva, les va a mostrar todo. ¿Ficción o realidad? Y vamos precisamente, si te parece, a los orígenes, porque, como decía, tenemos que irnos más o menos a un punto muy concreto en la historia de este fenómeno de la cirugía psíquica, que es el año 1905, con un intelectual llamado Juan Alvear, que lo que hace es crear en una región precisamente de Filipinas, una iglesia con el nombre de Unión Espiritista Cristiana de Filipinas. Y aquí ya nos encontramos un poco la clave, que es su relación o la adaptación de la corriente espiritista de Kardec a unas creencias muy concretas que va a dar pie precisamente a que esta cirugía psíquica se vaya desarrollando con los años. Sí, y además hay que tener en cuenta el contexto histórico de aquel momento, porque bueno, todos sabemos, ¿verdad?, que el desastre del 98 con la pérdida de las colonias hizo que Estados Unidos pues, se apropiase de Filipinas en el 98, bueno, introdujo pues su libertad de cultos, ¿no? Mientras que hasta entonces los frailes españoles eran los que habían introducido el catolicismo a machamartillo, ¿no? Bueno, pues esa permisividad religiosa hizo que Juan Alvear crease esta Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, que se llama así en español, porque es que la cultura era en español a principios del siglo XX, ¿no? Pero sobre todo este culto tuvo su eje en la zona del centro de la isla de Luzón, la isla norte, ¿no? En la zona de Pangasinan y en las montañas centrales, ¿no? Entonces ahí se produjo un sincretismo entre el cristianismo, el espiritismo de Allan Kardec, como bien has mencionado, pero tiene que ver también con las tradiciones, con la medicina tradicional de Filipinas. Y ahí, en esa confluencia de todo esto, es donde en 1940 surge, bueno, por cierto, la Iglesia, la Unión Cristiana Espiritista de Filipinas practicaba y sigue practicando como un eje central de sus ceremonias la curación psíquica. No es cirugía exactamente, pero he asistido a cultos de estos en los que, como parte del culto, se sana a los enfermos, ¿no? Por imposición de manos, por energías, por oración, etcétera, ¿no? Pero ahí, en el seno de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, es donde surgió el primer cirujano psíquico en 1940, que fue Eleuterio Terpe. Ahora iremos con él, pero hacías un apunte interesante, ¿no? Y conviene explicarlo, porque aunque ese punto álgido, cuando ya empezamos a ver el fenómeno más desarrollado, lo tenemos a mediados del 20, a partir de 1940, pero ya incluso las crónicas de los primeros misioneros en Filipinas pues recogen precisamente descripciones de este tipo de religión mezclado con la medicina, en lo que nos encontramos pues determinadas figuras, mujeres y unos pocos hombres, incluso disfrazados de mujeres, conocidos en esta zona de Luzón, como señalabas, como, yo no sé si lo pronunciaré también, si no ahora me corriges, como catalonans, y que, bueno, lo que hacían era curar enfermedades de tipo crónico que eran precisamente, en aquel momento, estamos hablando de siglos atrás, atribuidas a la hechicería o a espíritus que de alguna forma habían sido ofendidos por el enfermo. Y por tanto, estas enfermedades solo podían ser curadas por esos especialistas que podían entrar en comunicación con los espíritus. Estos los catalonan, como les llamaban en la zona de Luzón, los tagalos, ¿no? de Luzón, o los babaílans, como se le llamaba en las Islas Visayas, ¿no? Eran sanadores, o más bien sanadoras, ¿no? Que practicaban
pues en cierta manera algo parecido a esto de la cirugía psíquica. Es curioso cómo las críticas que hicieron los misioneros, recordemos que Filipinas fue ocupado por España en 1565 y a partir de ahí los misioneros españoles pues descubrieron que había estos curanderos que curaban, y una de las cosas que hacían era extraer del cuerpo del paciente una piedra, normalmente, ¿no? Es como que se materializaba el mal que practicaban pues los malos espíritus, ¿no? El mancoculan era la enfermedad esta que podía afectar al paciente por no haber tenido cuidado con la devoción hacia los antepasados, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ese mal se extraía de dentro del cuerpo de una forma material a veces, ¿no? Se extraía como una piedra, ¿no? Sin cirugía, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero eso ha pervivido en la tradición como si te hubieran robado el alma, ¿no? Los Uh-huh. espíritus, ¿no? Entonces ese mal hay que extraerlo. Y eso es lo que la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas ha seguido haciendo, y los cirujanos psíquicos a partir de Eleuterio Terte en 1940, pues adaptaron hacia lo que era la moderna medicina o cirugía uh-huh. que habían aprendido en los hospitales norteamericanos, ¿no? Y vamos ya precisamente con ese personaje que ya has mencionado y que es un poco el punto de inflexión, el pistoletazo de salida a esta tradición más moderna, más contemporánea, que es Eleuterio Terte, que, como dices, él ya adquiere una popularidad enorme precisamente practicando ya lo que sí entenderíamos más como cirugía o como operaciones más cercanas a lo que nosotros podemos entender dentro de la medicina, y que para ello se valía de un cuchillo, pero curiosamente no dejaba ningún tipo de cicatriz ni nada por el estilo. Y este personaje de repente, ahora comentaremos algunos libros y algunos autores que lo popularizan fuera de Filipinas y lo llevan ya a nivel mundial, pero es el que, insisto, ¿no? El que de repente adquiere una dimensión enorme. Sí, Eleuterio Terte, que pertenecía a la Unión Espiritista, se salió un poco de aquella disciplina que había de que pues el curandero no podía cobrar, ¿no? Entonces él y otros que han seguido la tradición, todos ellos han salido de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, ¿no? Y claro, la ortodoxia de la Unión obliga a que no se cobre al paciente, pero bueno, Eleuterio Terte se salió un poco de esta disciplina, fue por libre, y entonces introdujo esa novedad que era la cientificación simbólica, ¿no? de la operación, que era utilizar un cuchillo de carnicero para extraer según lo que él veía que hacían los cirujanos americanos, ¿no? Pero entonces no había sangre y tal. Por cierto, su popularidad en realidad se reducía a lo local, en Filipinas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí llegaron en 1959 Ormond McGill y otro que se llamaba Ormond también. Ron se llamaban, Ormond, ¿no? sí. Y sacaron un libro que popularizó entonces el fenómeno de la cirugía psíquica, y de Eleuterio Terte pasamos en los años 60 a otro personaje que ese sí que fue el que, digamos, globalizó o hizo internacionalmente famosa la cirugía psíquica, que fue Tony Agpagoa, y que fue verdaderamente él el que inventó la cirugía. Por cierto, Eleuterio Terte murió hace ya bastantes años, pero en el año 2000 visité a su hija, Arsenia Terte de la Cruz, ¿no? Y me contó las cosas de su padre, de cómo había pasado de utilizar el cuchillo, por ejemplo, pues en determinado momento, cuando fue denunciado por ejercicio ilegal de la medicina y tal, pues entonces pasó a hacerlo con las manos, ¿no? Y de ahí es de donde procede aquello de la apertura del cuerpo con las manos, que luego Tony Agpagoa retomó y popularizó a nivel global. Y aquí se produce algo interesante con este personaje, con Tony Agpagoa, que, como bien dices, ya pues es el que convierte esto en un negocio interesante, en el que empieza a traer gente. Y aquí ya digamos que se divide un poco la cirugía psíquica en distintas o en diferentes percepciones, ¿no? En esa cirugía psíquica
o en esa medicina más tradicional asociada a una población rural que sigue interpretándolo o achacándolo a los espíritus, y ya esa cirugía un poco más a nivel de negocio que tiene que ver con los turistas extranjeros que iban buscando pues esas energías psíquicas para curarse y demás, y empieza a producirse un poco esta doble visión, ¿no? O doble interpretación del fenómeno. Sí, este fenómeno de la cirugía psíquica se mueve en mundos muy diferentes. Fíjate, cuando fui a la zona de Pangasinan y Baguio y toda esa zona, pues entrevistando y visitando las clínicas de estos curanderos. Uno de ellos es Alex Orbito, actualmente, bueno, que durante toda esta época ha sido pues el más viajero internacional, el más conocido fuera de Filipinas. Y allí me di cuenta de que en la misma mañana estaba actuando para distintos medios culturales completamente distintos, ¿no? Por una parte, hubo una ceremonia religiosa en la que él imponía las manos, era con la población local, ¿no? Imponía las manos, no sé qué, hizo alguna operación psíquica, la que me permitió a mí, a mi mujer que me acompañaba, a mi novia entonces, y otro amigo que nos acompañaba, pues nos dejaba entrar en el momento justo en que iba a empezar la operación, ¿no? Y ahí luego hablamos de la técnica, ¿no? Bueno, pues ahí asistíamos a una operación psíquica en su entorno local, ¿no? Pero luego entrábamos a la pirámide de Asia, que es el templo que él se acababa de construir ahí para la sanación, una pirámide en la que entrábamos, pues no sé, 20 y tantas personas o algo así, formando un círculo con las manos y todo aquello. Y había pues extranjeros también, ¿no? O sea, los tours extranjeros, ¿no? Y en el caso de otro súper famoso curandero, muy famoso en Filipinas, que es Yun Labo, pues cuando le visité, y no es que fuera casualidad ni nada, simplemente que tenía uno de tantos tours de extranjeros, en este caso de Alemania, que venían a operarse. Y ahí pues pudimos asistir a todas aquellas operaciones. Es decir, que sus mundos se mueven entre lo local, entre los hoteles de Manila y la zona de Pangasinan y Baguio, que es la zona tradicional donde se ha desarrollado esto. Esas manos empapadas en sangre no matan, pretenden curar. Pertenecen al psicocirujano más famoso del mundo. Trabaja en Manila y viaja a muchos países para atender a sus pacientes. Otra dimensión ha conseguido de modo excepcional grabar una de sus sesiones. Persuasión, ilusionismo o realidad. Es Alex Orbito. En unos segundos, las manos de este hombre se introducirán en el abdomen de Eda. Desde hace tiempo siente dolores en el estómago y está convencida de que el reverendo Orbito es capaz de extraerle lo que le causa el mal. Sin anestesia, sin instrumental quirúrgico y sin dolor. Así transcurre la operación. El reverendo Orbito acaba de sacar lo que supuestamente causa las molestias. Mientras termina de limpiar la zona, Eda permanece tranquila. Su rostro refleja felicidad. Tras la intervención, en su vientre no queda rastro de la incisión realizada únicamente con los dedos, pero este peculiar cirujano aún no ha terminado. El sanador introduce el algodón sin dificultad. Nada parece impedírselo. Eda deberá regresar al día siguiente para que le saque la guata. Misterio. Del latín, mysterium. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Aunque nosotros no estamos tan seguros. Porque vamos a hablar ya, Nacho, si te parece, precisamente un poco de la cuestión de los que defienden precisamente la efectividad de esta cirugía psíquica y precisamente de lo que tú pudiste observar, de lo que ya está más que demostrado, que es el fraude, que ahora después veremos que no invalida, o por lo menos lo incorpora muchas veces dentro del discurso, porque el hecho de que se demuestre que la escenificación de la cirugía con la sangre y estas cosas sea fraude, para muchos no invalida el fenómeno. Pero sí que ha habido y hubo defensores precisamente de que esto funcionaba, ¿no? A pesar de que poco a poco pues se fue desmontando y se fue explicando cómo se realizaban todas estas escenificaciones. Claro, como en el caso de otros curanderos, pues hay relatos y hay experiencias
de gente que iba con determinada enfermedad y que dijo pues que había sanado, ¿no? Luego otros tuvieron peor suerte. Un actor que se llamaba Kaufman, pues en el año 84 quería curarse de un cáncer, y al poco tiempo de ser tratado por June Labo y decirte que la enfermedad había desaparecido, poco después murió de cáncer, ¿no? En fin, experiencias hay de todo tipo. Pero bueno, como dice un antropólogo de la Universidad de Filipinas al que entrevisté entonces sobre estos temas, ¿no? Michael Tan, decía que efectivamente, bueno, pues las técnicas son pues de juegos de manos, ¿no? Las que se hacen, pero hay un efecto placebo que en determinadas enfermedades psicosomáticas pues produce la representación de la curación, produce una mejoría, una curación, ¿no? Y en África también. Yo he vivido también más de 6 años en África, ¿no? En Mozambique, y allí también he visto con las iglesias sincréticas tradicionales que hay un tipo de enfermedad de la posesión de los espíritus que tiene mucho que ver con esto de las enfermedades tradicionales en Filipinas, ¿no? Las posesiones por los espíritus, las enfermedades de este tipo, las enfermedades, digamos, espirituales, pues la única no las puede tratar el médico occidental, porque no son enfermedades del cuerpo, de los virus, de los etcétera, ¿no? No, son enfermedades del alma, ¿no? Que solamente puede curar pues el sanador que actúa de acuerdo con las creencias de la tradición, ¿no? Y eso es lo que explica el antropólogo Michael Tan, ¿no? O sea, otros dicen también que se ha permitido durante todo este tiempo la práctica de la cirugía psíquica, pues por las deficiencias del sistema de salud en Filipinas, ¿no? Y que así es como ha pervivido la medicina tradicional. Bueno, esto ha pasado no solo en Filipinas, en África, en América Latina y en muchos sitios, ¿no? Pero bueno, así ha convivido entre la persecución y la tolerancia. La cirugía psíquica se ha mantenido, y hoy digamos que está por parte de la ciencia en Filipinas como dejada de lado, ¿no? Porque ha perdido, digamos, aquella incidencia que tuvo en otra época, ¿no? E incluso algunos presidentes de Filipinas en las últimas décadas incluso han promocionado, ¿no? la imagen de la cirugía psíquica como una imagen de marca de Filipinas, ¿no? Porque trae turismo de la salud. Claro, porque eso ya lo has mencionado antes un poco en base a tu experiencia, pero sí que existe, o al menos existía, ahora como has dicho ya está un poco más de capa caída, pero sí que existía ese turismo realmente de gente que iba buscando curarse pues mediante esta clase de cirugía, que como ahora veremos se modernizó y se adaptó mucho pues con todo el lenguaje New Age y estas cosas, pero insisto, ¿no? Sí que existía este turismo de salud buscando precisamente acudir a estas prácticas. Sí, es como un cierto, uno lo ve como un cierto malentendido, ¿no? Por parte de los occidentales que van allí a estas curaciones, ¿no? Porque lo que para la cultura local es algo que tiene que ver con los espíritus tradicionales, con la satisfacción a los antepasados, con enfermedades, pues como he dicho, del alma, digamos, de la tradición, ¿no? Pues para los occidentales tiene que ver con las energías psíquicas y con las creencias de la New Age y de las energías holísticas y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues cada uno busca en ello algo de acuerdo con su visión del mundo, y bueno, pues fue Tony Akpaoa, sobre todo en los años 60, ¿no? El que trajo las masas de turistas, ¿no? Un tema que entonces fue muy criticado por la medicina científica en Filipinas porque era preocupante, ¿no? Y sin embargo después se ha visto, bueno, pues que más o menos, pues eso, como te decía, ¿no? Pues nos aporta un cierto turismo y no sé qué, y se ha permitido, ¿no? Y bueno, pues realmente actualmente ya no representa, digamos, un problema importante, siempre que sea, como dicen los antropólogos allí también, que no se descuide también la atención, la asistencia a la medicina científica. Y bueno, ya te pregunto directamente, porque hemos hablado del fraude, obviamente, y de las técnicas más de ilusionismo que se emplean para escenificar
esa supuesta cirugía. Pero hay algo que me ha llamado mucho la atención y que nos lleva precisamente un poco a la forma en la que se escenifica todo esto, y es el contraste, ¿no? Porque en este artículo tú citabas a uno de estos antropólogos y decían: yo que padezco además de cálculos renales, me ha hecho mucha gracia porque decía: algunos sanadores materializan piedras ordinarias de jardín de pacientes que sufren de cálculos renales, porque así es como los sanadores sin estudios conciben que deben ser los cálculos renales, ¿no? Ese contraste entre lo que ellos pretenden curar y luego la realidad objetiva de determinadas dolencias. Sí, y la representación esta de la medicina, bueno, pues en el caso de Jun Labo, por ejemplo, se pone bata blanca para operar, ¿no? Y algunos de ellos, Labo entre ellos, por ejemplo, antes de algunas operaciones pasa un papel blanco por delante como si estuviera haciendo una radiografía, ¿no? Para ver dónde está la enfermedad, ¿no? Y entonces hace esto que ya descubrió... El truco ya lo descubrió nuestro famoso parapsicólogo jesuita González Quevedo, allá a principios de los 70, que se adelantó a Randi, a James Randi, el mago norteamericano, que es lo más conocido, pero claro, allí no saben que González Quevedo se había adelantado ya a explicar ese truco, ¿no? Que es el presionar sobre la tripa del paciente, y si es gordo, pues queda mucho más vistoso todavía, ¿no? Porque ahí al doblar los dedos parece que se hunden los dedos en la carne, claro, ¿no? Y en ese momento lo que hacen es romper una bolsita que llevan entre las manos con sangre, y brota la sangre. Es una cosa pues bastante aparente, ¿no? No es. Yo me he dado cuenta de que ni siquiera utilizan trucos muy sofisticados, ¿no? En el caso de Jun Labo, pues se lava las manos ahí en un cubo hacia abajo, es decir, las manos desaparecen por un momento. Y cuando vuelven a aparecer, pues evidentemente oculta alguna cosa, ¿no? Hay otros que son incluso más sofisticados, ¿no? en sus juegos de manos, ¿no? Pero bueno, hay que entender que todo esto no es muy diferente a lo que practicaban, como te digo, los catalonans y los babaílans de la época colonial española, y a lo que practican los chamanes, por ejemplo, ¿no? El fraude, digamos, entre comillas, nosotros lo concebimos como fraude, pero es que para los creyentes en una determinada tradición se trata de una representación. Yo lo comparo, por ejemplo, con la comunión católica, con mi respeto a los creyentes, ¿no? Cuando el sacerdote levanta la copa y se convierte el agua en vino, bueno, nadie pretende que eso es un fraude, que no es verdad, ahí solamente hay agua. No, es una representación simbólica, ¿no? Lo que se está haciendo. Bueno, pues lo que hace el cirujano psíquico, en cierta manera, es una representación simbólica de la medicina, muy parecida a lo que hace el médico actual, porque la eficacia simbólica está en eso, en la representación. Se puede curar también por otras técnicas, ¿no? Pero en el caso de esta cirugía se trata de esa representación de la medicina científica, ¿no? Y de hecho, claro, ahí es un factor muy importante que tú señalas en tus artículos, que es precisamente que la creencia es un factor determinante precisamente para la curación. Y es que el impacto emocional de ver pues esa sangre, aunque sea falsa, o esos objetos que salen, al final condiciona la experiencia de un paciente sugestionable o con creencias, y puede producir, porque ahora ya entraremos un poco al final a la pregunta clave, pero sí que puede producir curaciones de según qué enfermedades, pues mediante el conocido efecto placebo o la curación psicosomática. Pero como decías, la creencia, ¿no? Y el escenificar un poco o provocar ese impacto emocional es determinante para ellos a la hora de practicarla. Exactamente, de lo que se trata es del impacto emocional de esa representación y de esos símbolos, ¿no? Eso del hundir el producir ese impacto, ¿no? Del hundir los dedos, de que aparezca la sangre, tal, todo esto, ¿no? Lo curioso es que hay investigadores que, aun admitiendo que se les ha encontrado a varios de ellos cuando han viajado al extranjero, les han encontrado una bolsa con sangre, una botella ahí con unos higadillos de pollo y no sé qué, todo preparado para hacer la representación de la curación psíquica, ¿no? Y a pesar de todo, algunos investigadores,
por ejemplo, el famoso Stanley Krippner, ¿no? Que es un famoso científico del psiquismo, de la parapsicología y todo eso, pues admitía, creía que a pesar de que no sea sangre de verdad ni tal, en realidad hay un fenómeno ahí paranormal o algo que está produciendo la conversión de aquello y está... bueno, pues quien quiera creerlo, yo en ese sentido soy bastante escéptico de esos poderes paranormales. No creo que haya una... Es que esas explicaciones se parecen a un poco a lo de la misa, ¿no? Lo de la conversión del agua en vino, ¿no? Es una creencia que parece religiosa también, ¿no? Yo creo más bien en eso, en esa capacidad, digamos, cultural de llegar a la mentalidad y a las creencias de la gente, ¿no? Mediante la representación, ¿no? Sentí como chorreaba la sangre, sentí como estaba dentro cortando cosas, haciendo ruidos y de todo, pero no sentí dolores, estuve muy bien. Los dedos del curandero se movían con destreza a pesar de sus nulos conocimientos en medicina. ¿Se trata quizá de un hábil truco o tal vez hay algo detrás de estas manos? El caso es que esta mujer decía sentirse mejor después de ver a Orbito. Tengo ganas de descansar, de estar así tranquila y bien. Estoy como un poco flotando tal vez. Estoy un poco así, todavía un poco en las nubes tal vez. Y ya lo hemos mencionado, pero quería preguntarte para que quede claro un poco cuál ha sido esa conversión o ese sincretismo que ya mencionábamos entre el espiritismo, el catolicismo y demás, porque de hecho en el origen, digamos, en esa tradición espírita filipina como tal, nos encontramos que esos espíritus que ayudan no serían como tal el alma de las personas fallecidas, que sí se interpreta desde el espiritismo, sino que es una especie de conversión precisamente de los santos católicos que tienen poderes para curar y digamos que los espíritus a los que acuden, pues eso, son santos con capacidades o el poder divino directamente para ejercer esa curación. Sí, ahí está siempre, el catolicismo ha penetrado muy profundamente en Filipinas, ¿no? Y todo ello se basa en la creencia de que es Dios el que produce la curación, ¿no? Y a través del Espíritu Santo, digamos, que es el que opera ahí, y el cirujano psíquico sería su instrumento. O sea, es decir, que todo esto se desarrolla dentro de algo pues muy parecido a la religión católica. Las ceremonias de la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas pues se parecen bastante, ¿no? Son los mismos santos, se puede creer los antepasados, pero todo está dentro del contexto de un cristianismo sincrético. Y de hecho tú en los artículos precisamente, haces una serie de propuestas más o menos esquemáticas que nos viene muy bien aquí para explicar al oyente de cómo precisamente pues, se han mantenido determinados rasgos desde el médico tradicional que hemos empezado hablando antes en esas primeras crónicas hasta el cirujano psíquico más moderno. Y hablas, entre otras muchas cosas, pues precisamente de que muchas veces parece haber un antecedente en la familia de alguien que ya ha sido sanador. Algo bastante llamativo, y es que muchos de estos sanadores dicen haber sido visitados por una especie de ser sobrenatural, ya sea en sueños o despierto, que le ha dado instrucciones para curar, que también pues que es la voluntad de Dios, y que incluso si este sanador no hace una buena praxis o no ejerce bien este don que le ha sido concedido, puede perder sus capacidades, ¿no? Exacto, sí, puede perder los poderes y incluso se dice, por ejemplo, que si cobran y tal, pueden perder los poderes, ¿no? También incluso que ellos han sido curados precisamente previamente de una enfermedad antes de adquirir estas capacidades. Sí, en el caso de Eleuterio Terte, por ejemplo, es característico, ¿no? De esta tuvo una enfermedad grave, siendo muy joven. Entonces, pues tuvo esa visión de Dios ese mensaje, ¿no? De Dios que le decía que le curaría si él entregaba su vida para la curación de los demás, ¿no? Y eso es algo que coincide además con la medicina tradicional, ¿no? Los curanderos tradicionales también tienen ese tipo de biografía, ¿no? Entonces
eso de la pérdida de los poderes si no se ejecuta adecuadamente, también eso todo procede, es decir, de un marco sincrético entre el espiritismo, el catolicismo y la medicina tradicional, ¿no? Que al final es la que impone un poco las formas. Y ya lo hemos mencionado, pero es interesante recalcarlo en estos ya casi minutos finales, pero es precisamente ese cambio y la modernización, digamos, en la sanación por la fe, que es como también conocido esta clase de prácticas, que tú ya lo mencionabas, pero insisto, te repregunto porque es muy interesante cómo precisamente Eleuterio Terte en un momento determinado, cuando la medicina, la cirugía va avanzando, lo que hace es incluir toda esa, toda esa escenificación que tú decías de incluso utilizar bata blanca, de utilizar la sangre y de darle esa estética más próxima precisamente a la medicina moderna y a la medicina ortodoxa, vamos a decirlo así. Sí, es decir, para ellos entendían que su forma de curación tenía que ser una adaptación a la modernidad, ¿no? Y por tanto a algo que se pareciera a la clínica, ¿no? Al hospital. Por ejemplo, es curioso eso cuando visité el hotel, fíjate, que es propiedad de Jun Labo, ¿no? En la ciudad turística de Baguio. Él trabaja allí desde un hotel clínica, ¿no? Pero aquel hotel es al mismo tiempo un templo. O sea, entras allí y tienes una sala con un Buda. Y luego hay una pirámide donde puedes captar los poderes debajo de la pirámide y al lado está el altar con Jesucristo, ¿no? Entonces ahí hay para todos los gustos. Como preparación, ¿no? Como meditación, oración, etcétera, ¿no? Pero luego se pasa a otra pequeña sala que es como si fuera la clínica, ¿no? Y entonces hay una mesa y él opera en algo que parece algo intermedio entre la misa y el quirófano, ¿no? Porque estamos todos allí delante, como en una misa, y él operando de cara al público, a la persona atendida sobre la mesa, en operaciones muy rápidas, duran apenas un minuto, casi no te da tiempo a ver lo que ha hecho, ¿no? Y además con sus ayudantes al lado, es decir, la representación del quirófano, ¿no? Es lo que está haciendo, ¿no? En el caso de Alex Orbito, que ha viajado mucho, ha venido a España, a todas partes, ¿no? Y fue incluso portada, como decíamos antes, de la revista Espacio y Tiempo en su verdad, momento. De una de las revistas de Espacio y Tiempo, ¿no? Me parece fue de Jiménez del Oso, que fue portada ahí. Es más discreto en esto, ¿no? Porque, claro, Jun Labo es como un personaje muy expansivo, muy flamboyant, como le llaman allí, muy excéntrico, ¿no? Ajá. Alex Orbito, en cambio, es un personaje más de la New Age, digamos. Ha adaptado su discurso a las creencias de la medicina holística actual y tiene un lenguaje muy, muy elaborado, ¿no? Y actúa de una manera más sencilla, sin tanto aparato, ¿no? Y de una manera mucho más privada. Por ejemplo, allí solamente puedes entrar en su consulta en el momento, y eso si consigues la confianza con él, entrar en el momento en que opera. Claro, cuando entras lo tiene todo preparado. Ahí ya no sabes si ya tiene la vejiga con la sangre dentro de las manos, ¿no? Pero bueno, es una parte del oficio y bueno, pues uno no se siente engañado cuando está viendo a un chamán, ¿no? Pues ese es el papel un poco que ellos pretenden, ¿no? El del chamán moderno, que es lo que los turistas andan buscando, además. La conexión de esa curación con supuestas creencias tradicionales de tipo chamánico, ¿no? Nos quedan poquitos minutos y aunque lo hemos dado a entender y se entreveía en algunas de tus respuestas, claro, aquí la pregunta clave un poco, ya alejados un poco más de esa perspectiva cultural y yendo más a lo fenomenológico, es, bueno, pues si estas prácticas como tal, aunque sea mediante el efecto placebo o la curación psicosomática, han llegado a curar, o si hay que
tomarlas obviamente en cuarentena por el peligro que, como también nos has dicho, en según qué enfermedades puede generar el que uno se someta a esta clase de cirugía. Pero te pido ya para estos minutos pues una reflexión más fenomenológica en lo que respecta a la cirugía psíquica, ¿no? Sí, pues mira, es un fenómeno, desde luego, de un eclecticismo entre distintas creencias que tienen que ver un poco con la historia de Filipinas, ¿no? Tenemos una cultura tradicional de creencia en los espíritus, de creencia en la posesión, en seres que producen un mal en el cuerpo, como el Aswang, una especie de vampiro que te extrae el hígado, etc. Y en que puedes adquirir enfermedades, por ejemplo, por no atender las obligaciones con los antepasados o cosas así, ¿no? Pero aparte de la medicina tradicional, la colonización, primero la española con el cristianismo, que penetró profundamente, y luego con la libertad religiosa, la pluralidad religiosa que introdujeron los americanos a partir de 1898, se creó la Unión Espiritista Cristiana de Filipinas, que fue el marco en el que en el centro de la isla de Luzón surgió esta práctica sincrética de la curación entre la medicina tradicional, el espiritismo y la imitación de la medicina moderna, ¿no? O sea, ese es el fenómeno genuino que se dio allí y que quizás pues difícilmente coincide en otros países, que además tuvo, pues quizás por casualidad, esa inventiva de aquel Eleuterio Terte, que pasó de aparentar una operación con un cuchillo a verse obligado a hacerlo con las manos para que no le demandaran la justicia, ¿no? Y luego, pues bueno, personajes, pues eso, extravagantes, como fue Tony Akpaoa, que fue el que convirtió la medicina psíquica en un auténtico negocio internacional, la presencia de periodistas internacionales que lo convirtieron en un fenómeno de fama mundial. Aquí los divulgadores del misterio, ya hemos visto revistas y tal, tenemos muchas veces culpa de que ciertos fenómenos que pueden llegar a ser peligrosos, sobre todo cuando entran ya en el terreno de la salud, pues adquieran popularidad, adquieran fama y adquieran cierta dimensión. Aquí hay que hacer también esa autocrítica o autorreflexión. Sí, y entre los periodistas había también pues investigadores médicos, investigadores de lo paranormal, que fue muy importante la intervención en esos años 60, sobre todo, y los 70, ¿no? De investigadores del mundo paranormal que le buscaron explicaciones mágicas, digamos, a un fenómeno, digamos, completamente fuera de la cultura en la que había surgido el fenómeno de la cirugía psíquica, pero algunos de estos cirujanos psíquicos supieron adaptarse muy bien también a ese nuevo mundo de lo paranormal, ¿no? Y como decía hace un momento, pues Alex Orbito es un ejemplo, ¿no? De cómo lo adaptó a las modernas, las medicinas alternativas, la medicina holística y todo esto, ¿no? Y en su lenguaje, pues vemos que mezcla mucho todo claro, todas estas creencias, ¿no? Pero bueno, la cirugía psíquica ha entrado, digamos, yo creo, en una etapa crítica en la que las grandes estrellas, bueno, Tony Akpaoa murió muy joven, a los 42 años, murió en 1982, me parece, y las grandes estrellas del tema, como son Alex Orbito y Jun Labo, y bueno, luego otros que visité por allí, pero ya son más conocidos a nivel local, ¿no? Digamos, estas estrellas internacionales son muy mayores, ya tienen más de 80 años, ¿no? Y han dejado paso, pues, a algunos parientes, a otros nuevos especialistas que están promocionando todo este negocio a través de agencias de viajes, ahora todo por internet y todo esto, ¿no? Toda una red, ¿no? Pero bueno, el fenómeno ha pasado un poco de moda en el contexto internacional, ¿no? Y todo esto ya, pues, ya te digo, entre la permisividad y el desdén
y el desinterés por parte de las autoridades médicas en Filipinas, ¿no? Que lo ven, bueno, pues como una cosa exótica, a veces un poco embarazosa, pero que trae dinero, ¿no? Como hemos dicho, Claro. del turismo de la salud. En fin, Nacho, ya digo, no quedan minutos para más, pero cada vez que estás con nosotros nos demuestras lo interesante y lo necesaria que es precisamente bueno, pues la visión antropológica y el contexto para ver cómo esta clase de fenómenos, hoy nos hemos centrado en la cirugía psíquica, pero cómo son incomprensibles y probablemente a lo mejor no habrían surgido de no darse unas condiciones muy concretas, en este caso en Filipinas, para que surjan, pero que muchas veces nos dejamos llevar por la espectacularización del fenómeno y olvidamos pues toda esa construcción cultural que tiene detrás, sin la cual no sería lo que es. Así que de verdad te agradecemos siempre que nos acompañes en El Dragón para poner de manifiesto la importancia, ¿no?, de esa visión antropológica y de esa visión crítica también con determinados fenómenos para entenderlos en su contexto y alejarnos precisamente de la magia o lo espectacular que pueda ser, y cómo precisamente a través de esa vía y de esa visión encontramos pues eso, la explicación a cómo surgen, cómo evolucionan, cómo se desarrollan y por tanto cómo impactan también en la sociedad. No te quitamos más minutos, pero de verdad, sí. Pues nada, encantado. Gracias por tu atención a mis temas y a mis opiniones. La atención siempre, Nacho, a lo que cuentas es, vamos, más que necesaria. Lo dicho, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena. Encantado, gracias a ti también. Por todas estas investigaciones, y recordamos, remitimos a los oyentes que hace muy poquito has publicado ese libro que ya abordamos en El Dragón, Así se crean monstruos, editorial Luciérnaga, y que bueno, pues también para el tema de la criptozoología y cómo surgen determinados mitos y seres de esa disciplina, entre comillas, pues también van a encontrar precisamente esta visión desde el punto de vista cultural y antropológico. Muchas gracias, Nacho, y hasta la próxima. Hasta la próxima.